Vemos el mundo muy revuelto, gravitando hacia lo que nos parecen distopías. Ucrania, Gaza, Irán, Estados Unidos, Rusia. ¿Y Costa Rica? Una distopía puede dar lugar a una utopía. La vida, lo humano, son capaces de transmutar duda en certeza, ignorancia en conocimiento, temor en valentía, fragilidad en fortaleza, adversidad en despliegue, desconfianza en colaboración. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 243 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Adviento y mariposas. Papá, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro He mucho. esta- he estado mirando las mariposas y mirando el adviento. Ajá. El, el- la mariposa es un lindo ejemplo, la metamorfosis es un lindo ejemplo de cómo el cambio está disponible para los seres humanos. Bueno, yo no diría que está disponible en la naturaleza, porque en la naturaleza las cosas cambian sin que tengan que tomar la decisión de cambiar. Pero los seres humanos, que creo que somos los únicos en la creación, en la realidad, que estamos que tenemos la posibilidad de decidir si cambiamos o no cambiamos, pues el cambio está abierto a nuestra elección. Yo creo que en alguna oportunidad recientemente estuvimos hablando de metamorfosis, de mariposas y tal. A los niños les deberían enseñar mucho. eh, Seguro que a los tuyos en estas escuelas eh, con metodologías europeas les enseñan mucho lo que la naturaleza nos puede decir sobre cambio, concretamente lo que la metamorfosis de una oruga, de una pupa, de un capullo hacia la mariposa nos ofrece. Y entonces, pues yo pienso que en momentos difíciles, a mí me parece ahora mencionabas tres o cuatro cosas que juntas, pues ya son pesaditas. Bueno, cuando la humanidad vivió la guerra de Corea, la guerra de Corea creo que era la única guerra, en un momento en que por algo así como 5 años nos habíamos hecho la idea de que el mundo había cambiado para siempre. Después de de la Segunda Guerra Mundial, después del 45 vino un periodo donde se sentía que el mundo iba a ser diferente. Bueno, el periodo era muy diferente. Supongo que vivirlo desde aquí, desde América, era distinto que vivirlo desde Europa. En Europa los años 40 fueron muy duros, ¿verdad? No los 40, los que siguieron después del 45, después del final de la guerra. La guerra no fue que se terminó hoy y toda la gente volvió al trabajo y todas las fábricas se recuperaron y tal, ¿verdad? Yo me acuerdo con un amigo austríaco con quien fuimos condiscípulos, eh, era como de mi edad, y yo le preguntaba, ¿cómo es que tú, siendo austríaco, no sabes tocar ningún instrumento musical? Y me decía, es que cuando yo era niño, cuando tenía la edad de estar aprendiendo a tocar un instrumento musical, a veces teníamos que buscar comida en la basura, ¿verdad? Y claro, en Europa la cosa fue muy, muy tremenda. En América, el final de la Segunda Guerra Mundial, yo no sé cómo sería en Estados Unidos, pero en esta América que conozco, muy, eh, muy solidaria con los aliados, ¿verdad? El final de la guerra fue un triunfo, como si fuera un triunfo nacional de cada uno
de nosotros. La gente, decía mi padre, yo no recuerdo porque no iba al centro de San José, que la fiesta en San José, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era notable, ¿verdad? La gente en las calles, eh, unas escasas radioemisoras entrevistándote y tal, ¿verdad? Claro. Bueno, eh, eso es lo contrario de lo que estamos viviendo ahora. Ahora nos aparecen guerras muy incómodas, no incómodas para el que las sufre, sino incómodas para el que las ve, para el que las presencia, aunque sea a gran distancia, ¿verdad? La guerra de Ucrania a mí me parece inimaginable, porque uno se imaginaba a la Unión Soviética aplastando una revolución una revolución, aplastando unos brotes de libertad en Checoslovaquia o en Hungría. Pero la Unión Soviética invadiendo Ucrania después de 50 años de Unión Europea, pues a mí me parece impensable. Y las otras, la desproporcionada reacción israelí, y lo digo con todo respeto porque no tengo suficiente información ni suficiente sensibilidad como para ponerme en los zapatos de los israelíes, pero me parece desproporcionada la reacción contra los palestinos. Eh, Creo que son signos de, de una descomposición. Tú sabes que yo considero un signo de descomposición el triunfo de Trump. No hay forma de que me lo logre edulcorar como para decir, hombre, de aquí me parece que ocurrió por tal y de aquí saldrá tal cosa. No, tengo esperanza de que de cualquier evento eh, político, social, cultural, el ser humano, la humanidad, la civilización pueda sacar buenos frutos, pero me cuesta mucho entender cómo triunfa en una campaña una persona, un grupo como el de Trump. Esas son las cosas que me parece a mí que muestran que estamos en un mundo revuelto. Y si estamos en un mundo revuelto, yo no creo que sea por el error de un gobernante, por el error de un político. A mí me parece que las circunstancias que llegan a dar lugar a eventos así tan marcados como los que he mencionado, tienen que estar nutridas desde muy adentro del subsuelo, ¿verdad? Yo pienso mucho en placas tectónicas, ¿verdad? Hay unas placas tectónicas culturales que se mueven y provocan estas cosas. No es que de pronto alguien tiene la iniciativa de hacer unas determinadas cosas sin que exista ahí muy debajo en las placas tectónicas algún cambio. Y entonces, a mí me parece que tal vez esto que está ocurriendo nos está diciendo que hemos venido haciendo mal algunas cosas desde donde se encuentran las placas tectónicas. Y de esto me gustaría volver a comentar en algún momento, pero esto lo que te dice es que no estoy viendo los asuntos del mundo como si fueran incidentes, sino más bien como si fueran consecuencias. Em, muy interesante. Me viene a la mente la palabra escisión, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo se escribe escisión. Con Eh, SC SC y después y S. IS, escisión. Es una, es una ruptura, ¿verdad? ¿Sí? Hay alguna.
linearidad en, en los acontecimientos históricos, desde que tenemos memoria o de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Uno puede hacer un repaso lineal, lineal de la historia. Decir, estas cosas fueron sucediendo de esta manera. Pero uno puede hacer un estudio no lineal de la historia, en el sentido de eh, tener registro de rupturas profundas que sucedieron. Y pues yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, eh, por lo menos el paradigma dominante en Occidente al cual pertenecemos nosotros, eh, ha contado una historia con la que hemos simpatizado siempre. Entonces, en nuestra historia, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, no hemos tenido rupturas desagradables o no alineadas con con el paradigma que entendemos de qué somos, ¿verdad? Como país, como mundo, como orden geopolítico. Pero hay eh, muchos otros lugares en el mundo donde esta narrativa de paradigma occidental es vista como una colección de disrupciones no lineales, ¿verdad? En Vietnam, por ejemplo, o en China, o en Cuba. Eh, y, y bueno, eso creo que lo que nos hace pensar es que nuestro propio paradigma no había sufrido mayores cambios en su linealidad. Y me parece que la elección de Trump, no esta, la anterior, era el, era la manifestación de una ruptura, ¿verdad? Ahí se rompió la linealidad de nuestra narrativa occidental paradigmática, ¿verdad? Pero no fue ahí donde empezó la ruptura. La ruptura empezó 30 años antes, cuando empezaron a suceder pequeños incidentes como la, la globalización comercial que hizo a empresas estadounidenses encontrar incentivos económicos para llevarse sus fábricas a China o a México o a Costa Rica. Y eso empezó a perjudicar de manera crónica a decenas de millones de personas que llegaron a un punto donde ya no querían más de lo mismo y optaron por algo radicalmente diferente. Esto estamos hablando 2016 y las rupturas que empezaron, digamos, a partir de los noventas y que derivan del fin de la Guerra Fría, que fue una ruptura. Lo que pasa es que para nuestro paradigma occidental fue una ruptura victoriosa, Ujú, ¿verdad? Em, entonces, yo siento que lo que se está consolidando en esta segunda elección de Trump, que si uno se pone a pensar, es la primera vez en la historia que un presidente estadounidense es derrotado en su campaña de reelección y luego es reelecto. Además, es el presidente estadounidense de mayor edad a ser electo, ¿verdad? A 78 años. Es mayor de lo que era Biden. ujú, Em, Me parece que esto lo que consagra es la insatisfacción de una mayoría muy sólida, muy robusta, ¿verdad? Desde el punto de vista democrático, mitad más uno, esto es mucho más que uno, mucho más que mitad más uno. Ahora, a mí me cuesta imaginar dentro del paradigma histórico que conocemos, democrático y de protección de las minorías y de derechos humanos y eso, que esta insatisfacción de la mayoría vaya a ser satisfecha en algún momento cercano, porque yo no veo que haya en el plan de ejecución de qué hacer con el poder una agenda de satisfacer esas necesidades insatisfechas, ¿verdad? Eh,
yo no veo cómo dentro de 4 años todo esto que llevó a la gente a reelegir a Trump se va a convertir en bienestar o en sentido de propósito o en acceso a beneficios o oportunidades. Yo no creo que este vaya a ser un gobierno de creación de oportunidades, ¿verdad? Me parece que es un gobierno que lo que busca es concentración de poder. ¿Para qué? No sé, pero el poder concentrado tiende a durar mucho tiempo, ¿verdad? En las mismas manos. Y en el caso de Trump, yo no creo que él quiera el poder para dejárselo por muchos años él, pero sí para dejarlo entre los suyos. O sea, es la consolidación de una nueva élite estadounidense. Y esa nueva élite hoy en día es presidida por Donald Trump. Hay un elemento agravante y es que del punto de vista cultural, los últimos 20 años nos hemos trasladado muy rápido hacia un paradigma socioemocional de gratificación instantánea. Sí. Entonces yo espero que escuchando un diálogo como este, encuentre las respuestas a problemas que ni siquiera sé que tengo. Entonces lo que quiero es que me den las preguntas o los problemas y que me den las respuestas o soluciones lo más rápido posible. Es más, voy a escuchar el diálogo a doble de la velocidad para que sea más rápida la obtención de esas respuestas y de esas soluciones. Y en ese contexto, la velocidad a la cual transicionan los paradigmas dentro de un esquema de gobernanza va a generar mucha, mucha insatisfacción a muy corto plazo, ¿verdad? Que hace 8 años, en la administración anterior de Trump, se vio interrumpida abruptamente esa insatisfacción por una pandemia. Ujú. Y esta vez, pues obviamente uno no quiere que algo así vuelva a suceder, pero no sabemos qué es lo que va a hacer que la gente sostenga esa insatisfacción de inmediatez por mucho tiempo. Yo sí siento que hay una oportunidad acá, ¿verdad? Y creo que esa oportunidad es la de cultivar la aceptación y la aceptación es lo que nos aterriza en el realismo. Y el realismo es muy importante, ¿verdad? Primero que todo, tener contacto con la realidad nos mantiene mentalmente sanos y además creo que tener contacto con la realidad nos permite pensar de manera creativa y colaborar con otras personas en busca de cosas que podamos hacer para mejorar esa realidad. Em, y bueno, y lo que veo también es el fin de una era, ¿verdad? Y ese fin de la era es de una era muy larga, no desde el final de la Segunda Guerra Mundial ni desde el final de la Guerra Fría, me parece que es una era mucho más antigua donde la democracia pierde, pierde preponderancia como un mecanismo de acceso o de designación de las personas que van a tener el poder em, y empezamos a ver otros mecanismos. Ahí creo yo que también hay una oportunidad de búsqueda de otros mecanismos que nos permitan cultivar el bienestar, edificar sentido de propósito, em, vincularnos como seres sociales que somos desde valores y principios como la solidaridad, por ejemplo, o la aspiración por la paz, ¿verdad? Para encontrar diferentes maneras de organizarnos, que tal vez no sea la organización propia de un Estado republicano como lo conocemos hasta ahora. Me parece que Suiza es un buen ejemplo de un Estado totalmente descentralizado, casi que acéfalo, ¿verdad? Suiza no tiene presidente.
tiene una junta ahí de ministros que ordenan un poco la confederación, pero el bienestar en Suiza, la pieza institucional pública que se encarga de facilitar y gestionar el bienestar de la sociedad, son las municipalidades, ¿verdad? Son los cantones. Y aún a una escala menor, creo que las comunidades mismas se autoorganizan para Claro. gestionar su bienestar. Y ahí me parece que hay una gran oportunidad, muchas grandes oportunidades, porque disponemos hoy en día de gran versatilidad de herramientas para gestionar nuestro bienestar de diferentes maneras, ¿verdad? Sí me parece que lo que va a empezar a suceder o se va a ir consolidando, que creo que empezó con la pandemia, es a buscarnos los que somos parecidos, ¿verdad? Hey, la verdad es que yo no quiero pasar toda mi vida peleando con un vecino porque es muy diferente a mí. Entonces prefiero buscarme un vecindario donde pueda vivir cerca de personas que piensan y sienten como yo, que tienen valores similares, que tienen edades parecidas, hijos de edades equivalentes, ¿verdad? Y entonces ahí uno va eh, reduciendo las posibilidades de conflicto social en una escala micro, ¿verdad? Eso creo que podría ser una oportunidad de cambio a la cual hay que prestarle atención. Y lo último que quiero decir ahora en este inicio de diálogo es que estoy leyendo un libro de Nassim Taleb que se llama Antifrágil. Y, y el libro es muy complejo y tiene una gran diversidad de conceptos, pero fundamentalmente lo que sostiene es que se puede diseñar sistemas que se hagan más robustos en medio de la adversidad. Y si nosotros vemos lo que ha sido la historia de la humanidad, los últimos 200.000 años, 70.000 años, 30.000 años, me parece que nos hemos robustecido como especie gracias a la adversidad. Y para pasarte la palabra, me llamó mucho la atención que utilizaras un concepto en el artículo que es el de 1.000 siglos, ¿verdad? Dije, wow, 1.000 siglos, mira, se dice muy fácil, pero son 100.000 años, ¿verdad? Eso, te Ujú. dejo ahí. Bueno, qué bien. Hay cosas fecundas que convendría explorarlas. Eh, yo aquí he hablado otra vez de un libro que se llama Lo malo de lo bueno, y ahora no estoy muy seguro de si será lo bueno de lo malo. Eh, es un libro sobre un psicólogo, miembro de un grupo famoso que se llamó el Grupo de Palo Alto. Eh, este habla de cómo del mal puede salir bien y del bien puede salir mal. Yo ahora estaba pensando en, en males que pueden salir de cosas que nos parecen en un determinado momento que son muy buenas. Yo hace unos años he venido teniendo mucho contacto con la literatura de novelas, no porque lea novelas, sino porque mi esposa, tu madre, lee novelas y es muy buena narradora y entonces me narra escenas. Y a mí todo lo que me queda de la narración es una admiración por los novelistas, porque realizan algo que es increíble, que es un trabajo de imaginación. Bueno, excepto los novelistas que han sido periodistas, dice ella, como Vargas Llosa, que entonces realmente lo que hacen son como investigaciones periodísticas que luego las convierten en una crónica narrada.
pero hay otros novelistas que a pulso se hacen una creación imaginativa. Y entonces, pensando, y a veces le digo, bueno, me voy a poner en rol de novelista, ¿no? Imaginativo. Y ahora quisiera ponerme en rol de novelista imaginativo. Si alguien en los albores del capitalismo nos hubiera venido a decir, ¿saben qué? Estamos pensando en una organización que va a multiplicar la productividad de la humanidad en 100 veces. Creo que todos hubiéramos empezado a preguntar, y bueno, vamos a ver, yo no voy a tener que fabricarme estas tazas en las que tomo café. No, 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 usted va a ir a un lugar donde estas tazas se las va a comprar con un minuto de su trabajo, ¿no? No como ahora que usted tiene que gastar 2 horas haciendo una taza de barro, ¿verdad? Bueno, yo creo que hubiéramos aplaudido, porque hubiéramos dicho, pues esta es la puerta hacia el bienestar de la humanidad. Me pregunto también, en tono novelístico, si cuando a la señora Thatcher y al señor Reagan les, les empezó a sonar por las bondades de la globalización, ¿verdad? Que era un tema viejo, ¿verdad? Era un tema de economía clásica, ¿verdad? El comercio internacional solo trae beneficios, ¿ok? Hubiéramos dicho, bueno, si de lo que estamos hablando es de globalización y la globalización es eso, ¿verdad? La globalización es, imagínense, nos hubieran dicho que usted le va a resultar más accesible un carrito chino que un Ford fabricado en los Estados Unidos. Y uno hubiera dicho, eso quiere decir que voy a tener con mayor probabilidad un carrito chino que un carrito norteamericano. Sí, señor. Ah, pues venga la globalización. La globalización parecía, yo estuve de acuerdo con la globalización desde el inicio, porque desde el punto de vista de la teoría del comercio internacional, eso aumenta la productividad de los países que entran en comercio, ¿verdad? Pero son tan complejos los asuntos humanos que se nos olvidó que la globalización podría traer, sí, un gran beneficio para unos. China, por ejemplo, eh, China ha logrado un milagro de productividad, ha sacado de la pobreza a millones de personas, su ingreso ha subido enormemente, pero en todo el mundo ha venido, desde luego, una, una muerte de empleos, una migración de empresas, etcétera. O sea, que aquello que nos ofrecían como algo maravilloso, que era la globalización, no se tuvo la fineza tecnológica o científica para hacerle los ajustes que no nos tendrían hoy en los problemas en que estamos. Bueno, ¿en qué problemas estamos? Bueno, en Norteamérica se terminó el sueño norteamericano. En Norteamérica apareció una gran diferenciación de ingresos y de bienestar como no se vivía nunca. ¿Por qué? En busca de un milagro económico que era la globalización. Eh, entonces, tú mencionaste una frase que es la gratificación instantánea. Es que somos cortoplacistas, es que el helado que me puedo comer dentro de media hora tiene más valor que el que me puedo comer dentro de 2 años. Y yo quiero el helado que está ahí en la refrigeradora, y lo quiero ya. Y eso no es solo a un niño al que le pasa eso, nos pasa a los adultos, nos pasa a las sociedades. Freud, a mí me parece que Freud era un genio literario. Eh, no hay cómo entender que Freud, cuando inventó el psicoanálisis,
estuviera haciendo ciencia. Me cuesta mucho entender cómo podía estar haciendo ciencia, pero tuvo unas intuiciones maravillosas, ¿verdad? Eso de decir, en nosotros, en cada persona, en todos los seres humanos, hay dos pulsiones. Una pulsión se llama Tánatos y otra pulsión se llama Eros, que eso me parece a mí que fue una intuición maravillosa. ¿Por qué? Bueno, para empezar, yo siento en mí a Tánatos y a Eros, ¿verdad? Eh, y antes de que se empiecen a admirar y me pregunten qué estoy tomando, explicaré qué quiere decir Eros, ¿verdad? Eros para Freud era ir tomando elementos para ponerlos juntos y producir entidades que fueran superiores a la entidad anterior, ¿verdad? Es ir tomando eh, madera, hierro, clavos, tornillos, cemento y convertirlos en una casa. Eso es eros. Lo otro de eh, pulsión erótica y tal y cual es un caso específico, ¿verdad? Pero eros, cuando hablaba Freud de eros, de lo que estaba hablando era de tomar elementos y construir con ellos cosas de mayor complejidad. Y hay tánatos también, que tampoco es solo la muerte, pero tánatos es tomar sistemas e irlos, no, ir viendo que se debilitan y que caen en pedazos. Es tomar una manzana una naranja, una mandarina, que la cortaste hoy de un árbol y la dejas ahí en la mesa de tu casa y dentro de 5 días ya tiene hongos, ya se puso amarga, ya se está deshaciendo. Eso es tánatos, no es solo la muerte, se me murió el conejito, no, es la descomposición de una entidad que un día tenía un valor precisamente por ser esa entidad y que se empieza a hacerse, a descomponerse, ¿verdad? Bueno, entonces, me parece que en materia social, cultural, política, hay cosas que se descomponen y hay cosas que se crean. La democracia, sin la menor duda, es una creación. Había que poner muchas cosas juntas. Había que poner participación, responsabilidad ciudadana, afán de rendir cuentas de los empoderados, disposición al servicio de los empoderados, toda esa cosa es un complejo que da lugar a la democracia. Y la democracia a mí me parece que ha sido una creación desde esta perspectiva de lo que pensaba Freud, ha sido la democracia una construcción sumamente erótica, ¿verdad? ¿Ok? Una serie de partes armadas de una determinada forma que producen un gran servicio, un gran bienestar, producen un ambiente propicio para el florecimiento de la humanidad. ¿Qué pasa con la gratificación instantánea que mencionabas? Bueno, si yo quiero el helado más próximo que el que está allá dentro de 2 años, eso es coherente con el capitalismo, porque el capitalismo nos satisface las necesidades lo más pronto que pueda. En los principios elementales de economía existe lo que se llama la utilidad de tiempo. Y la utilidad de tiempo quiere decir eso. ¿Sí? Prefiero algo que me puede satisfacer una necesidad ahora que algo que me puede satisfacer una necesidad después. Utilidad de tiempo. El capitalismo fue eso. ¿Cómo se introdujo? Bueno, se introdujo con aplauso presente o futuro de todos los que nos hemos beneficiado del capitalismo. Pero creo que en este momento el capitalismo, y hay economistas que están en esa línea,
de revisarlo, ¿verdad? Al Papa, creo que a Juan Pablo II, se le fue la lengua y habló del capitalismo salvaje. A mí siempre me parecía que era un término mal usado, pero a veces me parece que tenía razón. Hay un capitalismo que es salvaje, es decir, un capitalismo sin reglas, un capitalismo eh, que no mida los costos sociales, políticos, civilizatorios. Es un capitalismo salvaje. Y claro, algo como el capitalismo, y cuando te pones a ver, no las consecuencias del capitalismo sobre el cambio climático, sino la resistencia de algunos sectores del capitalismo para atender el problema del cambio climático, te das cuenta de que el capitalismo no solo fue salvaje, sino que en algunos reductos sigue siendo muy salvaje, porque me parece, a mí me parece que nos vamos a quedar sin un planeta vivible solamente por mantener las calderas del capitalismo trabajando al ritmo y a la potencia que están trabajando. Me quedan cosillas, pero ahí te dejo. Ok, sí, me parece que la, 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 la manifestación más salvaje del capitalismo ha sido el cambio climático, que es una consecuencia del capitalismo, ¿verdad? Eh, Hay gente que es defensora a ultranza del capitalismo como un sistema de generar riqueza y como sistema de generar riqueza no se le debería de culpar por las consecuencias de los actos humanos. Eh, y yo entiendo esa postura, ¿verdad? No puedo personificar al capitalismo y decirle, usted es culpable por haber causado esto, ¿no? El capitalismo no es una entidad volitiva, ¿verdad? No tiene Ujú, voluntad el ujú, capitalismo. ujú, Es un mecanismo, ujú. es Eso. simplemente un mecanismo, es una serie de palancas Sí, con algo que siempre te he dicho aquí que me cautiva muchísimo, que es el tema de los incentivos ujú, y, y ujú. listo. Ese es el capitalismo, pero el ser Claro. humano puesto a andar en ese conjunto de palancas e incentivos, sí ha logrado degradar la red de vida en la Tierra a un punto de colapso, ¿verdad? Ujú, Para dar una cifra nada más, en los últimos 250 años eh, se ha reducido el 80% de la cobertura forestal del planeta. Y de ahí, quiere decir que a ese ritmo no vamos a poder sostenernos otros 50 años, ¿verdad? Ya es insostenible, desde hace 50 años es insostenible. Entonces, creo que lo que tenemos que ver ahora es eh, cuánto querríamos comernos el helado del futuro, no el helado del presente, porque todos seguimos queriendo comernos el helado del presente, pero muy pocos estamos viendo a ver si va a haber helados más allá, después, ¿verdad? En el futuro. Entonces creo que eso sí es importante de tomar en cuenta, como que el incentivo inmediato, el incentivo de la inmediatez eh, es muchísimo más fuerte que el incentivo para sembrar semillas y que algo fértil crezca para poder disfrutarlo en el futuro. Eso siento que también hay que entender que esto que está sucediendo a nivel global, que de nuevo no es que sucedió en noviembre de este año, esto viene sucediendo ujú, ujú, desde hace ujú, décadas. La degradación ambiental la tenemos clara desde hace 5 décadas. sí, La degradación socioeconómica por la globalización se empezó a manifestar muy fuertemente desde hace 3 décadas, ¿verdad? ujú, Em, lo que creo es que de de este nuevo cambio que está sucediendo, también hay elementos de fertilidad para lo que van a hacer después, ¿verdad? Solo que lo que van a hacer después
podría no parecerse mucho o no del todo a lo que conocemos como las cosas que nacen. Y ahí siento que tenemos que desapegarnos un poco de lo que ya conocíamos. Y no solo en términos de sistema político o de gobernanza o de bienestar socioeconómico o de seguridad ciudadana y geopolítica, sino también en términos tecnológicos, ¿verdad? La disrupción de la inteligencia artificial va a ser más impactante, sin ponerle un juicio de valor, pero va a ser más impactante que el gobierno de Trump, ¿verdad? Sí. Y Ujú, entonces, ujú. digo, tenemos 18 meses, casi 2 años ya, ahora en diciembre cumplimos 2 años de que emergió el ChatGPT como el primer protocolo de lenguaje al acceso gratuito de toda la humanidad. Tenemos 2 años de existencia de la inteligencia artificial de bolsillo. Y como dice Harari, eso equivale en términos comparativos como a lo que es una ameba en comparación con toda la vida, ¿verdad? Estamos en la fase más pequeña posible de la inteligencia artificial. Entonces, si Ujú, eso lo proyectamos a 5 años o a 10 años, cuando ya ha habido 3, 4, 5 iteraciones tecnológicas de aceleración exponencial o incluso más rápida, em, el mundo va a ser irreconocible, ¿verdad? Y, y yo me imagino que en ese mundo de una inteligencia artificial hiperconectada entre todos nosotros, incluso para la toma de decisiones, sin tanto involucrarnos nosotros en algunas de esas decisiones, va a ser innecesario que existan algunos elementos institucionales de gobierno, ujú, ¿verdad? Yo no creo que la degradación de la seguridad social sea necesariamente una calamidad si tecnologías como la inteligencia artificial nos ayudan a tomar decisiones más saludables en nuestro día a día. Me parece que eso, digo, yo preferiría no perder esto a cambio de esto, pero si esto se está perdiendo por la razón que sea, pero aquí está emergiendo un sistema que me va a ayudar a tomar decisiones más saludables, pues tal vez esto va a ser menos necesario de lo que ha sido hasta ahora. ¿Verdad? Y ahí es donde yo siento que este ejercicio de aceptación de la realidad tenemos que verla como, es como si estuviéramos metidos en una ola, ¿verdad? Y uno tiene que saber siempre a dónde está el suelo y a dónde está la superficie, porque queremos evitar golpearnos en el suelo, sobre todo si hay piedras o hay arrecife, y queremos buscar la superficie porque ahí es donde está el aire que respiramos. Entonces estamos analizándonos metidos en esa ola que avanza a una gran velocidad que no empezó a cambiar hace un mes y que no va a terminar dentro de 4 años tampoco. No es verdad. Yo siempre dije que la administración Trump anterior eh, había sido una administración muy peculiar en términos de que Estados Unidos no mandó ni un solo soldado en esos 4 años a ningún lugar, que no se autorizaron tantos permisos de perforación petrolera en territorio estadounidense como se autorizaron en esta administración de Biden. Entonces, fue una administración que tuvo algunas cosas que uno dice, mira, yo hubiera esperado que más bien fuera más de aquello o más de aquello otro y no. Entonces, es difícil hacer un pronóstico y decir, esta administración va a ser muy parecida a la anterior. No lo creo tampoco, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de otro equipo de gestión, estamos hablando de otra realidad, de otro entorno global, de otros actores, ¿verdad? En otros contextos bélicos inclusive. Y, y siento que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, sí quiero señalar que me llama mucho la atención que China, un país a donde viví y por el que tengo una enorme apreciación por toda la
apreciación y aprecio por toda la hospitalidad que me ofreció, la cultura y la vida allá. China se ha convertido en el admirado adversario, ¿verdad? Todo el mundo dice, y ahí viene China, cuidado que nos va a comer en nuestra manufactura, nos va a comer en nuestro procesamiento de datos, nos va a comer en fabricación de vehículos eléctricos, pero tiene un sistema de gobierno que a todo el mundo le interesa. ¿Por qué? Porque pues, tienen 70 años en el poder y han podido hacer unos cambios que por lo menos el partido en el poder los valora como positivos. Y alguna gente de Occidente, sobre todo líderes con músculo eh, económico, resultado de la acumulación de riqueza que les ha facilitado el capitalismo, quieren tener ese mismo poder que tiene China o que tiene el Partido Comunista. Entonces es un adversario, pero es un adversario al que admiramos y queremos imitarlo. Eso me parece paradójico, ¿verdad? Ujú, ujú. Em, y por último, creo que con esto yo cierro, es que estuviste hablando al principio de esta intervención anterior de algo que yo anoté como el yin y el yang, ¿verdad? De lo bueno que hay dentro de lo malo y lo malo que hay dentro de lo bueno y lo bueno que hay dentro de lo malo de lo bueno y lo bueno que hay dentro de lo malo, lo malo que hay dentro de lo bueno de lo malo. Eh, Esto nos lleva a unos conceptos filosóficos que no son tan dominantes en Occidente. Tal vez lo fueron en una época ilustrada o tal vez lo fueron en la época de la Grecia antigua, pero en Oriente sí es más tangible el concepto de la impermanencia, por ejemplo, de que todo fluye, Sí. todo cambia, como el agua del río. Nunca es la misma agua, siempre es agua diferente. Es el mismo río, está en el mismo lugar, a veces cambia un poco de cauce, a veces sube o baja su nivel, pero está en constante cambio. Y entonces si nosotros aceptamos la impermanencia del todo, del universo, entonces estamos en una oscilación constante, ¿verdad? Y esta oscilación nos está llevando a un lugar diferente. Y bueno, de ahí vamos, no podemos resistir a esa transición que es, bueno, cósmica en el mayor de los casos, pero en el caso un poco más contenido dentro de nuestro planeta, es la naturaleza propia de la vida, ese cambio, ¿verdad? Esa descomposición para producir un sustrato fértil para las semillas que han de germinar más allá. Y además de la impermanencia, el concepto de no dualismo. Em, el yin y el yang no son una pieza negra y una pieza blanca. Es un, es un amplísimo espectro de tonalidades grises entre lo negro y lo blanco, representado por un dibujo donde hay un lado negro y un lado blanco, pero el lado negro tiene un componente blanco y el lado blanco tiene un componente negro. Y la idea de la movilidad lo que nos hace pensar es que estamos siempre ante un amplísimo espectro de opciones y no entre dos polos. Nada en la vida en realidad es blanco o negro, todo tiene matices. Y ahí siento yo que podemos hacer un ejercicio creativo, empático y armonioso por encontrar nuestro camino de la paz en medio de lo que está pasando, sobre todo si no estamos de acuerdo con lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí creo que la búsqueda de la paz es algo que nos va a llevar a tener claro cuál es nuestro sentido de propósito, identificar cuáles son los elementos de bienestar en los que queremos hacer esfuerzos para sentirnos más robustos, ¿verdad? Em, Antifrágil, en ese sentido la, el robustecimiento en medio de la adversidad. Y sí, son tiempos adversos, por supuesto, lo hemos dicho aquí muchas veces, tiempos de crisis, pero no se están yendo para ningún lado, ¿verdad? No se van a desaparecer. Así que creo que lo que necesitamos es ver cómo nos imaginamos que podemos florecer en este nuevo suelo fértil. Es un enfoque llamativo, eh, propio de tu edad.
porque tienes, según las estadísticas, muchos años por delante. Eh, no hay solución a corto plazo. No, no creo que podamos ver unas soluciones eh, discontinuas, que de pronto ocurra algo y todo lo demás caiga como cambios positivos alrededor. Sí creo que en estas circunstancias las personas debemos estar atentas. Esa es un primer llamado a que estemos atentos. En segundo lugar, creo que deberíamos sentirnos responsables. No solo los políticos, no solo las autoridades nacionales, no solo los conductores de partidos. No, creo que todos los ciudadanos deberíamos estar atentos y sentirnos responsables. No es que vamos a hacer una manifestación mañana por la Avenida Central diciendo queremos hacer cosas, pero internamente, sin manifestación, sí que deberíamos estar pensando en de qué manera podríamos contribuir a esto. Contra eso conspiran dos posiciones. Una es la humildad falsamente entendida, como quien, como quien dice, eh, yo no soy Habermas, no, no tengo por qué estarme preocupando de esto, que se preocupe él, que sí puede contribuir porque es uno de los pensadores más connotados del momento. Pero yo como eh, miembro de una familia, como miembro de una comunidad, debería estar atento y debería sentirme de alguna manera responsable. ¿Por qué? Porque si no me siento responsable, ni siquiera voy a contribuir a través de los mecanismos eh, democráticos imperfectos que tengo para contribuir. Dentro de un año y resto me proponen unos candidatos y yo debería sentirme muy responsable de por quién voy a votar, aunque votar es un acto democrático muy parcial y posiblemente de mayor impacto conceptual que práctico, ¿verdad? Bueno, entonces, eso, estar atento, sentirme responsable. ¿De qué dispongo? ¿De qué dispone la humanidad? La humanidad dispone de dos cosas que no tenemos ni puñetera idea de lo que pueden producir. Dispone de vida, y en eso compartimos la facultad de la vida con otras cantidades de especies, pero no somos piedras. Es que si fuéramos piedras, yo te diría, con la humanidad no cuente, porque son piedras, de ahí no puede salir absolutamente nada, nada más que el ser sujetos pasivos de la gravedad. Pero los seres humanos, que somos vivos, la vida, todo en la dirección en la que mires, todo lo que vemos son consecuencias de la vida. Aún las cosas desagradables que vemos, aún los buses que van por ahí echando humo, son una consecuencia de la vida. Alguien, un ingeniero pensó, diseñó, unos obreros armaron, hicieron, un chofer conduce. La vida está presente en todo y la vida es un misterio. Tal vez no es un misterio biológico, que creo que sí lo es, pero es un misterio metafísico. ¿De dónde salió y para qué? ¿Verdad? Es un misterio metafísico. La vida la tomo en esa dimensión y digo, de aquí, de esta ficha que tengo en la mano, vida, algo tiene que salir para una crisis como la que estamos viendo. Y además, los seres humanos tenemos conciencia. Pensamos que pensamos.
Tal vez un perro sienta a veces, haga cosas que parecen pensamiento, pero nunca se detendrá a pensar y decir, hoy en la mañana yo estuve pensando tales y cuales cosas. El ser humano sí puede reflexionar lo que pensaba hace 10 años y lo que pensó ayer. Esa conciencia sumada a la vida, que es la vida consciente, la vida del ser humano en la tierra, es la palanca de cambio más importante que hay en el mundo. La historia lo refleja así. Las cosas buenas y las cosas malas que la humanidad ha hecho, las ha logrado hacer gracias a la vida consciente. Y el otro elemento que me parece a mí que eh, es importante que juegue en estas circunstancias es el tema de cuáles son las cosas, haciendo un ejercicio así como cartesiano, ¿verdad? En qué puedo apoyar yo mi filosofía? Tengo que apoyarme en algo que me parezca cierto, sin ninguna posibilidad de duda, ¿verdad? Dudo de todo, decía Descartes, la duda metódica. Pero hay una cosa de la cual no puedo dudar y es de que como pienso, existo. Bueno, a mí me parece que la humanidad, a poco que escudriñe su historia, se podrá dar cuenta de que hay unas cosas que son, han sido como balas de plata, ¿verdad? Lo que llaman en inglés balas de plata, que han resuelto todo lo que se podía resolver. El amor es una bala de plata. La dignidad humana es la aceptación de la dignidad humana es una bala de plata. Y el bien común, que es la forma de llevar a la sociedad el amor, ¿verdad? El bien común me parece que es el amor que nos manifestamos así con los cercanos y tal y cual. El amor en su dimensión social es el bien común. Entonces, con esas cositas, creo yo que tenemos que enfrentarnos a una situación con la que estamos viviendo, la admiración, respeto, responsabilidad por nuestra vida consciente, el cultivo del amor, el respeto a la dignidad humana y el bien común. Con esas cosillas podemos hacer una gran cantidad de elaboraciones para posiblemente, como dices tú, rediseñar la manera histórica, atávica en la cual hemos vivido, ¿verdad? Y con eso estoy llegando al final de mi parte. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿Ok? nos vemos en la próxima semana del Adviento. Sí, cómo no. Ujú. Que estés muy bien. Ok, Hasta luego. adiós.